Buenos días, compañeros. A nosotros nos tocó el tema 5, que es la pérdida de la estabilidad macroeconómica, el auge del petróleo y la crisis de la deuda. Comenzamos con que después del 68, ante la tensión social, la redistribución del ingreso fue vista como necesaria. Y aquí en la imagen pues se puede mostrar un poco todo lo que pasaba en esa época con este gobierno, ya que el descontento con el gobierno pues de Gustavo Díaz Ordaz tuvo un episodio de represión que fue precisamente caracterizado por este movimiento estudiantil, y en los años siguientes la administración no fue exitosa, ya que hubo una pérdida de estabilidad macroeconómica. Pasamos al siguiente subtema, que es del desarrollo compartido a la inflación de 2 dígitos y la crisis cambiaria de 1976. Aquí nos menciona que la administración de Luis Echeverría Álvarez a principios de los años 70 tuvo como punto central el desarrollo estabilizador, el cual tenía como objetivo fundamental resolver la desigualdad. Se planteó una nueva estrategia de desarrollo compartido, en el cual los beneficios del crecimiento serían retribuidos de la forma más justa. La estrategia estaba dirigida a mejorar el desempeño de la agricultura, la reforma impositiva y de baja competitividad industrial en los mercados de exportación. La asignación de la inversión pública para el desarrollo de la agricultura aumentó sustancialmente hasta llegar al 15.6% del total. A lo largo del periodo de 1975 a 1976, comparado con el de Gustavo Díaz Ordaz. Aquí podemos ver justamente en la tabla cómo cambian estos porcentajes y cómo se cambia en diferentes pues aspectos, ¿no? Tenemos la agricultura, la industria, el social y otros que claro son cambiantes, no en todos justamente aumentó, en algunos hay unas diferencias de cambio y disminución. Para 1972, la oposición del sector privado forzó al gobierno a abandonar cualquier plan ambicioso de reforma impositiva. La política industrial diversificó sus objetivos dándole más importancia a la promoción de las exportaciones, al desarrollo de las industrias de bienes de capital, la descentralización regional de la actividad económica y la regulación de la inversión extranjera directa. Las políticas de promoción a las exportaciones incluyeron el establecimiento de subsidios a la exportación en 1971, el aumento del crédito a corto plazo a cargo del Fondo para el Fomento de las Exportaciones de Productos Manufacturados, también conocido como FOMEX. En 1972, la creación del Fondo de Equipamiento Industrial, también conocido como FONEI, ya que después de una desaceleración inicial determinada por una reducción significativa en la inversión pública en 1972 y 1973, el crecimiento del Producto Interno Bruto fue mayor a 8% anual y registró una tasa promedio de 6% entre 1970 y 1976. Toda esta información la podemos ver en este cuadro de comportamiento macroeconómico promedio anual con cada periodo, y tenemos aquí los porcentajes de cómo justamente está pues también la composición porcentual del PIB, y ya como viene pues dividido en consumo privado, consumo público, inversión previa fija y la inversión pública fija. Y todo esto pues bueno, aquí también abajo vienen todas las fuentes donde fue sacada la información. Afortunadamente, los logros estuvieron acompañados del surgimiento de severos desequilibrios macroeconómicos. En tanto, los cambios en el nivel y la estructura de los ingresos públicos no se dieron. El peso de alcanzar una mejor distribución del ingreso lo soportó el gasto público. En 5 años, su participación en el Producto Interno Bruto aumentó más de 10 puntos porcentuales, al crecer casi 12% por año durante todo el periodo de la administración de Echeverría, ya que esto significa que fue casi 2 veces la tasa de crecimiento de la economía. El tamaño del sector público creció rápidamente a través del incremento del gasto público y de la rápida ampliación del sector de empresas públicas, ya que si bien para estándares internacionales no era excepcionalmente grande hacia finales de la administración. Con esto se dice que se consolidó y que subió de 2.5 a 10% del Producto Interno Bruto, mismo que fue cubierto con expansión monetaria, crecientes tasas de encaje ilegal en el sistema bancario y una deuda externa. La deuda externa, en su mayoría pública, saltó de 7.500 millones de dólares en 1971 a 24.000 millones en 1976. Y de hecho aquí podemos observar una gráfica justamente de los años en cómo va pues creciente hacia esos años y cómo esta deuda pues fue realmente hacia arriba.
La inflación subió a una tasa de dos dígitos en 1973 y llegó a más de 20% en 1974. La inflación fue atizada por la rápida expansión del gasto público, el efecto del choque petrolero en 1973 y también por choques de oferta agrícola negativos que movieron los términos de intercambio a favor de la agricultura. Para 1973, las negociaciones de los salarios mínimos pasaron de ser bianuales a anuales, reforzando con ello a la inflación. El primer choque petrolero encontró en México como importador de petróleo y junto con la caída de la demanda externa contribuyó a incrementar el desequilibrio del sector externo, haciendo más severas las restricciones de balanza de pagos al crecimiento. De hecho, de acuerdo con Cedillo, en 1986, los factores externos explican dos tercios del deterioro de la cuenta corriente de la balanza de pagos entre 1972 y 1975. Son evidentes las limitaciones de la producción de bienes de capital en el hecho que durante 1974 a 1975 representaban menos de 8% de la producción manufacturera, al tiempo que representaban 50% de las importaciones totales. Por primera vez desde los años 50, el gobierno tuvo que recurrir a la asistencia financiera del Fondo Monetario Internacional y a un convenio de facilidad ampliada que se firmó a finales de 1976. Los efectos contraccionistas de la devaluación, junto con la caída de la inversión pública en 1976 y 1977, redujeron aún más el crecimiento del Producto Interno Bruto, que cayó a menos de 4% en 1977. Vamos al siguiente subtema, que es el auge petrolero 1978 a 1981. A pesar de que la severa crisis de 1977, las perspectivas de la economía cambiaron con el anuncio de vastas reservas de petróleo en México. Las reservas probadas de petróleo incrementaron de 6.3 mil millones de barriles en noviembre de 1976 a 16 mil millones a fines de 1977 y a 40 mil millones de un año después. Bien, con esto el perfil de la deuda externa fue reestructurado y por un tiempo el endeudamiento no creció en forma notoria. Un ambicioso plan de la industrialización perseguía reforzar la competitividad de las exportaciones y profundizar la sustitución de importaciones de bienes capital. La explotación de los nuevos recursos petroleros en el sur de México y su venta al mercado internacional iban a traer una fuerte y rápida recuperación. En efecto, a finales de 1978 a 1981 se recuperó fuertemente el crecimiento económico, que fue lo que llevó a un periodo de expansión por encima de bienes históricos. El Producto Interno Bruto creció alrededor de 9% al año y el ingreso real anual creció más rápido entre 9 y 10%. Y esto lo podemos observar justamente en este cuadro que aquí muestra pues justamente la separación de agricultura, petróleo, minería, están también los años y cómo fue creciendo o en algunas pues fue también decayendo. El transporte y la construcción, que se beneficiaron del extraordinario auge de la inversión, registraron tasas de crecimiento de dos dígitos. En esta ocasión, el sector agrícola respondió vigorosamente a los incentivos gubernamentales y su producción creció cerca de 5% por año de 1976 a 1981. Los niveles de pobreza volvieron a declinar, ya que en 1977 a 1984 la tasa de pobreza alimentaria cayó de 25 a 22.5%. El coeficiente de Gini registró una reducción de 49 a 42.5. Sin embargo, a finales de los años 70 algunos síntomas problemáticos ya estaban presentes y eran preocupantes. Aunque el déficit fiscal primario permaneció bajo control antes de 1981, ello fue así en el contexto de una duplicación de ingresos gubernamentales por petróleo como fracción del Producto Interno Bruto. La tasa de inflación alcanzó un nivel de alrededor de 18% sin tendencia a disminuir, lo que contribuyó a una continua apreciación del tipo de cambio real. Y esto se muestra pues justamente aquí en el cuadro de arriba y pues vemos cómo no está en control, en unas partes está muy alta y otras muy bajas y también está pues los meses y los años en que estuvo todas pues esas diferencias.
En el tiempo, la inflación aumentó por encima de 25% en 1980. A pesar del extraordinario crecimiento de las exportaciones de petróleo, hubo progresivo desajuste en la balanza de pagos. La balanza comercial pasó de un superávit de 0.1 mil millones de dólares en 1977 a un déficit de 2.6 mil millones en 1980, mientras el déficit en cuenta corriente escaló a un nivel récord de 7.2 mil millones en 1980, con los pagos de intereses sobre la deuda externa jugando un papel creciente en ese aumento. Estos crecientes desequilibrios fueron financiados con deuda externa, sobre todo de la República, que creció de 31.2 mil millones de dólares en 1977 a 57.4 mil millones en 1980. El modelo de crecimiento presentaba algunos síntomas de la enfermedad holandesa. Estos síntomas significan que desempeñaban un papel importante en la creciente vulnerabilidad y fragilidad financiera de la economía. Si bien la inversión fue muy dinámica, su composición sectorial estuvo muy inclinada a favor de la industria petrolera y los sectores de comercio y servicios. Todo esto se puede ver en el siguiente cuadro, justamente cómo está dividido con la inversión total y los subtemas que podría ser agricultura, minería, petróleo, manufacturas, electricidad, comercio y servicios, y viene también el total, y vienen los años, y viene también la parte de inversión pública, que excluye al gobierno central y también la inversión privada no residencial. Tabla podemos observar la duplicación de los precios del petróleo y el incremento de las tasas de interés externas en 1979 y 1980 tuvieron en conjunto un impacto favorable a corto plazo. La bonanza del petróleo hizo de México un cliente preferido de los bancos internacionales y los préstamos externos eran ofrecidos en cantidades y condiciones notablemente más favorables que para el resto de países en desarrollo. Altos y crecientes precios del petróleo se asumieron como un rasgo permanente de la economía internacional, en tanto que el incremento de las tasas de interés se interpretó como un rasgo temporal. En la medida de la inversión optimista continuó durante la primera mitad de 1981, a pesar de la recesión de Estados Unidos había empezado a debilitar el mercado internacional del petróleo y las tasas de interés del exterior continuaban subiendo, la expansión fiscal fue reforzada en 1981. Fue testigo de un masivo deterioro de los desequilibrios macroeconómicos. El valor real del peso alcanzó un nivel histórico a finales de 1981, en tanto el déficit financiero del gobierno casi se duplicó entre 1980 y 1981, alcanzando el nivel de 14.1% del Producto Interno Bruto. En tanto, las exportaciones no petroleras empezaron a caer a mediados de 1979. La importación de mercancías crecía a un ritmo extremadamente alto, cercano a 30% en 1981. Así, el déficit comercial se duplicó de 1980 a 1981, en tanto el déficit en cuenta corriente alcanzó un nuevo récord de 12.5 mil millones de dólares. La deuda externa financiaba la brecha externa y creció de 57.4 mil millones de dólares a 72.2 mil millones en un año. Después de obtener fuertes préstamos del extranjero en 1979 a 1980, el sector privado mexicano empezó un ataque especulativo sin precedentes sobre el peso en la primera mitad de 1981 y más de 20 mil millones de dólares salieron del país en un lapso de alrededor de 18 meses. La magnitud de la fuga de capital fue tal que absorbió 54% del incremento de la deuda externa mexicana en 1981 y 1982, generando una creciente tensión política entre el gobierno de López Portillo y los grandes conglomerados financieros privados. Pasar al desenlace, también vale la pena afirmar que justamente las ganancias del petróleo fueron a dar pues a los subsidios del sector privado y fueron la forma principal en la que se gastaron las ganancias del petróleo, y esto nos lo menciona Gavin en 1996, ya que esto también incluye los subsidios del petróleo al mantener los precios en venta de petróleos mexicanos muy por abajo de los precios internacionales, transferencias presupuestales a sectores como la agricultura y subsidios no petroleros a bienes producidos por el sector público, tales como electricidad y transporte, y también fueron encausados a través del sector estatal no petrolero. Fue este modelo de respuesta del sector público lo que hizo posible el auge de la inversión privada.